Bueno, comencemos con esta segunda clase de la materia que es online. En la primera clase, ¿qué es lo que vimos? El trazado de diferentes tipos de líneas, horizontales, verticales, inclinadas, con diferentes tipos de valores, diferentes intensidades, tipos de líneas como ser líneas de trazo lleno, trazo cortado, y en los valores me refiero a líneas más finas, intermedias o gruesas, que son líneas que nos van a permitir expresarnos gráficamente, ¿no? Después de esta instrumentación básicamente preliminar, pasemos a ver los diferentes tipos de grupos que vamos a tratar, de grupos de dibujo que vamos a tratar de aprender en la materia. Este gráfico que está acá es simplemente para contar que el dibujo es una actividad básicamente compleja, tremendamente abstracta, que trata básicamente de traducir en la bidimensión, es decir, en el papel, lo que pertenece al mundo real, que es la tridimensión. A veces son elementos conceptuales también o ideas. Bien, una cosa muy compleja y una destreza que se adquiere a través de muchos años de practicar, pero vamos a tratar de fijar las bases fundamentales en la materia. Por supuesto, de una forma básicamente conceptual, porque después ustedes lo van a aplicar en elementos realmente complejos, como son los elementos de tipo arquitectónico, pero ahora vamos a tratar de trabajar básicamente con elementos básicos como ser volúmenes primarios, puros, como estos que están acá. Bien, hay como tres grandes grupos de dibujo. Si uno pudiera desagregar todo lo que es ese mundo del dibujo arquitectónico, uno podría decir, hay como tres partes: las proyecciones, las axonometrías y la perspectiva cónica. Bien, vamos a comenzar por la franja en medio, las axonometrías. Pero acá, este gráfico que está acá ejemplifica básicamente los tres grandes grupos de dibujo, donde aparecen acá las proyecciones que tratan de contar las cosas fraccionadas desde un punto de vista parcial, donde cada representación tiene un carácter bidimensional. Por lo tanto, yo tengo que de alguna manera construir, combinar varias representaciones bidimensionales en la mente para tener una imagen tridimensional de lo que estoy contando. Que al fin y al cabo siempre hablamos de la tridimensión, del espacio arquitectónico. Las axonometrías, que tratan de contar en un solo elemento gráfico la tridimensión, son estas que están acá. Y después, por supuesto, perdón, las axonometrías, reitero nuevamente, tratan de representarlas de un punto de vista objetivo, racional, es decir, cómo son las cosas. A diferencia de la perspectiva cónica, que muestra las tres dimensiones de un elemento cualquiera, pero lo muestra desde el punto de vista perceptual, es decir, cómo se ven, cómo lo percibimos. Algunos pequeños ejemplos de eso, a ver si encuentro alguno interesante. Acá está, mira, aquí están las tres franjas grandes de grupos de dibujo. Y en esto consiste la materia, en aprender a hacer estos tres tipos de cosas, estas tres franjas, pero como les decía recién, de forma totalmente conceptual. Las primeras franjas son proyecciones, es decir, representaciones bidimensionales. La segunda franja son axonometrías, son representaciones tridimensionales, de un punto de vista racional y objetivo, que muestran en un solo elemento gráfico las cosas en su totalidad, pues las muestran como son. Es decir, se los conoce como representaciones de vista única. También la perspectiva, que la franja a la derecha, son representaciones de vista única, pero muestran las cosas como se ven, no como son. Tienen consigo mismo todas las deformaciones que tiene la perspectiva que acarrea de la visión humana. Bien, dicho esto, vamos a tratar de comenzar a aprender algunos elementos básicos para construir axonometrías, y vamos a comenzar con un tema que se llama axonometrías dimétricas. Bueno, vamos a improvisar una explicación muy rápida sobre el tema de las axonometrías. La hagamos acá en un pequeño cuaderno, que me cuenta con nuestro pequeño pizarrón virtual. Y
un lápiz bien afilado. Yo siempre les recomiendo que tengan un buen lápiz de 2 milímetros para dibujar y un buen afilamina como estos pequeños tamborcitos que había antes, o uno común, pero esto es mucho mejor que ese lápiz milimétrico que usan ustedes de 0,5. Me parece que este te da cierta destreza en la mano, que es lo que tenemos que aprender a hacer: ablandar la mano, aprender a trazar, tener la mayor ductilidad posible, ¿no? Axonometrías. Voy a poner acá al final. ¿Cómo hago una axonometría dimétrica? Que es lo que vamos a hacer en esta primera clase. Voy a trazar siempre una línea horizontal de referencia. ¿La ven ahí? Bien. Voy a trazar una línea vertical. Y voy a trabajar con 3 ejes que definen las diferentes dimensiones del espacio: la altura, la profundidad y el ancho, ¿sí? Voy a trabajar con un eje que está a 7 grados y otro eje que está a 42 grados. Y lo primero que voy a dibujar acá va a ser un cubo, es decir, un poliedro que tiene una serie de condiciones particulares donde todas sus caras son iguales, sus ángulos son iguales, sus aristas también son iguales, ¿sí? Bien, no importa la medida que tiene de lado es X, la que sea, ¿sí? Entonces, cada eje de esos, el eje a 42 grados, este que está acá, este eje que está acá a 7 grados, representa dimensión del espacio, y también la vertical representa la otra dimensión del espacio. ¿Cómo voy a hacer para hacer un cubo? Simplemente voy a tomar la medida del lado sobre la vertical, como está acá puede ser esa. Voy a trazar acá esa misma medida sobre los 7 grados, lo hago a ojo, porque la idea es que aprendamos a calcular, ¿no? Acuérdense, todo esto de acá es rigurosamente a mano alzada, no hay una regla para nada, simplemente tratamos de desarrollar nuestro sentido del paralelismo, la perpendicularidad, las paralelas, ese tipo de cosas vamos a hacer. Entonces trazo acá una paralela vertical y otra paralela a esta recta que está a 7 grados. Aparentemente está bien ahí y ya tengo construida mi cara frontal. Ahora, ¿qué va a pasar con 42 grados? No voy a tomar la medida del lado realmente, voy a tomar reducida a la mitad. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a asumir que ese eje, esa dimensión que representa la profundidad, por la percepción, se achica. Entonces, en lugar de tomar esta medida, voy a tomar la mitad de esa medida. Es decir, esta de acá, la voy a trasladar acá y aquí voy a trazar una paralela, otra paralela a 42 grados. Siempre dibujo mirando. Acá trazo otra paralela a 7 grados, otra a 42 grados. Como yo les decía, en la axonometría, ¿qué es lo que pasa? Se mantienen las condiciones geométricas del dibujo real. Por ejemplo, en las perspectivas que representan lo que uno ve, las paralelas no son paralelas. Simplemente se deforman por las leyes de la perspectiva. Acá, lo que es paralelo va a ser dibujado paralelo. Lo que es paralelo en el dibujo, mejor dicho, lo que es paralelo en el volumen real, va a ser paralelo en el dibujo. ¿De acuerdo? Ahí está bien dicho. Aquí trazo una vertical, otra paralela a 42 grados, y termina así. Esto sería un cubo dibujado como una axonometría dimétrica. ¿Saben qué voy a hacer? Esto está hecho en lápiz, como un elemento de tipo constructivo. Entonces eso es lo que voy a hacer. Básicamente le voy a pasar tinta ahora para que ustedes lo vean, pero ustedes tienen que dibujar todo a lápiz, ¿de acuerdo? Y darle los valores y expresiones a lápiz. Bien. Esta es mi línea de referencia, que es una línea horizontal. Esta línea es vertical. Una cosa que es importantísima, voy a dibujar todas las aristas, tanto las que se ven como las que no se ven, y también las que me sirven como construcción auxiliar.
pero solamente voy a darle expresión correspondiente a cada tipo de aristas. Por ejemplo, las aristas visibles, es decir, las que se ven, van a tener un trazo mucho más fuerte. Voy a usar esta fibra, ustedes tienen que conseguir esta expresión con el lápiz. Esto es lo que se ve. Como ven, el dibujo a mano alzada tiene cierta imperfección y es parte de sus características, ¿no? No tiene que emular un dibujo hecho con elementos de dibujo. Bien. En cambio, esta arista que no se ve va a tener un valor mucho menor. Ahí está. Bien, y le voy a poner el nombre. Axonometría dimétrica. Dimétrica con D. Voy a aclarar que este ángulo es un ángulo de 7 grados y este es un ángulo de 42 grados y esta es la vertical. A su vez que es importante saber que sobre 7 grados las medidas son reales, sobre la vertical las medidas son reales también, es decir, mide lo que mide el cuerpo. En cambio, sobre 42 grados, acá las medidas van a reducir a la mitad, entonces va a ser R, dimensión real, sobre 2. La mitad. Solamente eso. Primer tipo de axonometría, ¿no? Ahora ustedes dirán, bueno, profe, ¿cómo se hace un ángulo de 7 y 42 grados? Es muy fácil, lo vamos a hacer por coordenadas. Vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Lo hago directamente con... Antes de comenzar, trazo una horizontal y una vertical. Y tengo este punto que le voy a llamar A. En este caso, voy a dibujar un ángulo de 7 grados como está acá y otro de 42 como está acá. Pero por supuesto ustedes, estos ángulos son intercambiables. Pueden estar a la derecha o a la izquierda. Depende de dónde esté observando el cuerpo. Bueno, vamos con un ángulo de 42 grados. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar una medida cualquiera, X, y voy a repetir esa medida cualquiera, X, o A, en vertical. Es la misma medida. La voy a dividir acá en 8 partes. La mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, y tengo 8 unidades. Cualquiera, 8 gomitas, 8 palitos, 8 lápices. Tiene que ser la misma unidad, ¿de acuerdo? Y acá también, esta unidad que está arriba la divido en 8 partes iguales. La mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad y de la mitad. Y aquí voy a tomar 7 unidades. Es decir, este punto de acá. Uniendo ese punto de acá con el punto A, tengo acá un ángulo que es de 42 grados. Ahora, ¿cómo construyo un ángulo de 7 grados? Si bien tomo el mismo segmento si quiero, puede ser otro, no importa. ¿Sí? Lo voy a dividir en 8 partes iguales, la mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad y de la mitad. Y aquí tengo 8 unidades. Bien, y ahora sobre la vertical no voy a tomar 8, voy a tomar una de estas solamente. Una unidad. Una unidad. Es decir, tomo este segmento y lo repito acá. Y este ángulo de acá va a ser un ángulo de 7 grados. ¿Se alcanza a ver ahí? Creo que sí, ¿no? Bien, ya sabemos dos cosas. Cómo se construye una axonometría dimétrica, cómo se resuelven los diferentes ángulos. Tengo que saber, una serie de principios. Diría, tengo que dibujar todas las aristas que existen, ya sean visibles como no visibles. Pero voy a representar con diferentes valores, por ejemplo. 1.
dibujar todas las aristas. Esto es un error muy común, ¿no? Lo voy a poner así para que todos lo entiendan. Las aristas del volumen. ¿Sí? Bien. Dibujar te puse. Esto no va. 2. Expresar. Es decir, al final del trabajo, ya he dibujado todo completo, voy a expresar con diferentes tipos de líneas. Aristas visibles. Es decir, las que están en primer plano, las que están adelante, con un valor de línea más intenso, más fuerte. Para eso tengo que usar un lápiz 2B, 3B, 4B, pero tiene que ser así. En cambio, las aristas no visibles, las que están por atrás, esta de acá, esta sería una arista visible. Aristas, ahí está, no visible, con un valor menor. Es decir, hay una diferencia entre esto y esto de acá. Y en este caso de acá no hay líneas auxiliares, que son líneas que forman parte del dibujo. Recuerden esto, no deben borrarse nunca, nunca. Son parte del dibujo, no ensucian, ¿sí? Pero podría ser esta de acá. Esta que me sirvió para construir el eje, o esta de acá, o esta de acá. Entonces estas van a ser líneas auxiliares. O aristas de construcción, o líneas de construcción, o de construcción, que son de un valor mucho menor. Tengo 3 intensidades por ahora. Esta la hago con lápiz para poder diferenciar por la fibra. Esta tiene 2 puntas nomás, fina y gruesa, no tiene 3 puntas, entonces uso un lapicito acá. Digo, el menor valor posible, con un lápiz capaz que H o algo así, o 2H, líneas de construcción. Las aristas no visibles, las aristas que sí existen, pertenecen al volumen, pero están por atrás, con un valor intermedio, las no visibles, ¿de acuerdo? Y las aristas visibles sí, con el valor mucho más intenso. O sea, esto podría ser capaz que un 2H, le pongo acá. Esto podría ser un H, un HB o un B. Y esto de acá podría ser 3B, 4B. Todo depende de la ductilidad de la mano de cada uno de ustedes. Bien, primera parte de la clase. Ahora pasamos a saber qué vamos a dibujar. Ya sabemos cuál procedimiento vamos a usar, una axonometría, cómo se hacen los ángulos, y ahora veamos en qué consiste el trabajo práctico. Bien, ahora vamos a comenzar a trabajar con este volumen que está acá. Vamos a hacer 4 axonometrías dimétricas de este volumen que está acá. ¿Cuánto mide? Vamos a tomar una medida determinada para traducir esto que está acá al mundo real, ¿sí? Lo hago girar para que ustedes lo vean completamente. Un volumen muy sencillo que tiene un plano inclinado por esta parte de acá y aquí una entalladura vertical que llega justo hasta la mitad de la altura. Y este plano inclinado también toma la mitad
de esta cara superior y llega hasta la mitad de la altura, ¿de acuerdo? Si uno lo viera como un elemento tridimensional, porque yo les decía que hay que dibujar todo lo que está, tanto lo que está delante como lo que está atrás, debería verse de una forma más o menos como esta de acá. Ahí está. Le hago dar vueltas. Creo que con eso alcanza para entender completamente cómo es este volumen. Bueno, ustedes se preguntarán cómo lo dibujamos. A ver, vamos a considerar que esta altura de acá, la altura total de este volumen que está acá, son 100 milímetros, 10 centímetros, ¿de acuerdo? Esta altura son 100 milímetros y la base tiene 80 milímetros por 80 milímetros. Y todo tipo de división va en la mitad. Es decir, no hay simplemente si estos son 100 milímetros, aquí habrá 50. Si estos son 80 milímetros, esta distancia será 40 milímetros. La idea es que tomemos algunas medidas generales de referencia y después trabajemos simplemente proporcionando cosas. ¿De acuerdo? A ver, esto que está acá, uno diría, bueno, está construido como dentro de un prisma conceptual básico que yo comenzaría a dibujar. Que sería una cosa como esto que está acá. Ahí está. Este prisma que está acá tiene una altura de 100 milímetros y la base tiene 80 milímetros por 80 milímetros. Ahora, ¿qué tipo de axonometrías vamos a hacer? Vamos a hacer 4 axonometrías en la lámina. Voy nuevamente al modelo. ¿En qué consiste el trabajo práctico? A ver, vamos a hacer 4 axonometrías. Una mirando desde acá. Vamos a mirar desde el punto A y vamos a tener 7 grados hacia... Así lo vamos a hacer. 42 grados hacia la izquierda y 7 grados hacia la derecha. Vamos a hacer una segunda axonometría. Voy rotando hasta el punto B. La hagamos así en este caso. Ahí está. La segunda axonometría vamos a mirar desde el punto B. Vamos a tener 7 grados hacia la izquierda. Miramos del punto B y tenemos 42 grados hacia la derecha. Esa sería una forma operativa de poder designar un punto de observación y qué tipo de axonometría es. Y hacia dónde están orientados los diferentes ángulos. Vamos con el punto C. Ahí está. Podemos hacer... Debe ser así. Bien. La tercera axonometría que vamos a hacer va a ser la siguiente. Vamos a tener 42 grados hacia la izquierda. Vamos a mirar del punto C y vamos a tener 7 grados hacia la derecha. Y la cuarta axonometría que vamos a hacer va a ser mirando desde el punto D. Voy a hacer esta que está acá. Vamos a mirar desde el punto D al cuerpo, vamos a tener 7 grados hacia la izquierda y vamos a tener 42 grados hacia la derecha. Ya tenemos 4 axonometrías para dibujar en la lámina que vamos a utilizar.
Bien, paso a explicarle eso, cómo se construye, ¿sí? Bueno, acá volvimos al cuaderno ya. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos que tener una lámina, módulo A3, como esta que está acá. Esa lámina viene impresa, la pueden conseguir en fotocopiadora, y trae un rótulo que tiene que ser llenado con total prolijidad, con letras dibujadas, con todos los datos que pide, con las medidas correspondientes a las letras y siguiendo la guía de la tipografía que está indicada abajo del rótulo. De todas formas, el rótulo puede ser dibujado a mano también y ustedes dibujan todas las letras como una práctica. Ya les voy a pasar las medidas para que ustedes lo tengan, o las paso por el chat directamente, ¿no? O simplemente compran lámina impresa y dibujan las letras, que las pueden hacer con tinta. Capaz que con una microfibra como esta que está acá lo pueden hacer. A lápiz por ahí es medio difícil dibujarlas porque son medio chiquitas, pero bueno, la idea es que se entrenen también como parte del trabajo en hacer letras. Y aquí arriba está exactamente las 4 axonometrías que tengo que hacer. Así que una axonometría que mira el punto A y tiene 42 grados hacia la izquierda y 7 a la derecha, otra que mira del punto B y tiene 7 grados hacia la izquierda y 42 a la derecha, y así sucesivamente. ¿Qué tenemos que hacer? Dibujar la medida real tal cual como yo les conté. Tal cual como yo les conté. Es decir, ese volumen que contiene el elemento tiene 100 milímetros de altura y tiene una base de 80 por 80. Cuando está a 42 grados, esa base de 80 por 80 se reducirá a la mitad, a 40 milímetros. Y tomar la menor cantidad de medidas posibles, trabajar siempre a mano alzada. Todo a mano alzada. Manejarnos de alguna forma trasladando medidas. Y bueno, lo primero que yo debería decir es, bueno, ¿cómo voy a hacer esa axonometría? Quizá lo que yo debería hacer es dividir esta lámina en 4 partes iguales, en 4 cuadrantes, de esta forma, y decir, acá va a estar la axonometría número 1, acá va a estar el número 2, acá va a estar el número 3, y acá va a estar el número 4. Que queden, de alguna forma, los elementos gráficos equilibradamente organizados dentro de la lámina. Ni muy cerca del margen, ni muy lejos, ni muy próximo entre ellos. Nada que genere confusión visual, que genere algún tipo de molestia, ruido dentro de lo que sería el trabajo gráfico. ¿De acuerdo? Y bueno, veamos un pequeño ejemplo de cómo se hace eso. Bueno, y lo que quería hacer para terminar la clase era rápidamente algún ejemplo para que vieran cómo se opera, cómo se hacen las cosas, ¿no? A ver, teníamos indicada una axonometría del punto A con 42 grados hacia la izquierda, como esto que está acá, más o menos ese punto de vista sería. Le hagamos al revés. ¿Qué opinan si hacemos una perspectiva, una axonometría, perdón, del punto A, pero con los 42 grados hacia la derecha y los 7 grados hacia la izquierda? Bueno, ahora veamos si podemos hacer un ejemplo de lo que les decía recién. A ver, habíamos definido esta posición de observador. ¿Lo están viendo ahí? Bueno, entonces ahora voy a tomar un hoja en blanco, este es una hoja cualquiera, ¿no? Lo primero que hago es trazar una línea horizontal de referencia. Vamos a mano alzada, a ver. Achico un poquito eso de acá. Traten de... Bien, ahí está. Bien.
una vertical. Voy a trabajar, dijimos 40 grados a la derecha, y bien, tomo una medida cualquiera acá, la divido, como les decía, en 8 partes, trazo una vertical acá, también la divido en 8 partes, tomo la mitad de la mitad de la mitad y de la mitad, y trazo acá, con 8 unidades de acá y 7 unidades de acá, un ángulo que en teoría está a aproximadamente 42 grados. Y acá hagamos lo mismo, trazo un segmento cualquiera, lo divido en 8 partes, estoy haciendo muy rápido, pero aquí tomo una unidad y ya tengo un ángulo de 7 grados acá. Una unidad, perdón, y 8 unidades. Entonces ya tengo 7 grados a la izquierda y 42 a la derecha. Bien. Voy a construir el volumen inicial, el volumen original, donde está contenido este elemento, que tiene, dijimos, la base 8 por 8. Bien. Sobre 7 grados voy a tomar la medida real. Ahí tomo por única vez la medida. Agarro una reglita cualquiera y tomo 80 milímetros. Ahí está. Bien. En 80 milímetros. Y acá, sobre 42 grados, voy a tomar por única vez 40 milímetros. Y sobre la vertical, por única vez voy a tomar 100 milímetros. Ya tengo 3 datos, A, B y C. Bien, ahora construyo el volumen original de esta forma. Bueno, por acá puedo trazar una paralela a 7 grados, por acá otra 42 grados, y ya tengo lo que sería la base del cuerpo. También ahí más o menos se ve, ¿no? Una pequeña... Lo voy a hacer sin borrar nada, por ahí hay cosillas que no me gustan. Tomo la altura esta de acá y la voy repitiendo básicamente. Ya tengo el volumen donde queda contenido. Aquí hay una pequeña imperfección, tiene que ser mucho más perfecto, no importa. Pero dentro de eso queda contenido el volumen que vamos a dibujar. Bueno, a ver, en la mitad de este volumen de acá, tengo donde comienza el plano inclinado, y en la mitad de este lado de acá, queda el otro lado del plano inclinado. Por lo tanto, aquí ya lo puedo dibujar así el plano inclinado. Lo traslado hacia la profundidad, pero llega hacia la mitad nomás. O sea que aquí podría construir ya el plano inclinado por coordenadas. Bien, ¿qué me falta? Me falta ese pequeño entalladero que hay de este lado de acá. No sé si se alcanza a ver. Ahí está, a ver. Que también llega hasta la mitad. Entonces, ¿cómo se manifiesta en la tapa superior de ese volumen? De esta forma. Ahora esto de acá desciende hasta la mitad de la altura. Más o menos hasta esta altura de acá. Yo podría tomar esta altura directamente y trasladarla a 7 grados. Y cuando se corta acá, a ver, acá no me gustó nada de esto. Fui a conseguir una gomita. Por ahí debería estar. 42 grados acá. Ahora desciendo acá hasta también la misma profundidad. Ahí estaría lo que sería la construcción básica de ese cuerpo. Bien, no lo hago con lápiz, lo hago con tinta para que lo vean claramente ustedes. Pero ya saben que trabajo de lápiz, me tomo esa ventaja porque necesito hacerlo acá para que se vea bien, ¿no? Y refuerzo los valores de línea de lo que existe realmente. A ver qué es lo que queda. Voy mirando esto de acá. Esta continúa hasta aquí.
tengo este plano inclinado, llega hasta la mitad solamente del volumen. Obviamente, como ven ustedes acá, no se corresponde a lo que está mostrándose acá en la imagen de la computadora porque está hecho bajo otro sistema de representación, que son perspectivas con 3 puntos de fuga que permiten mostrar las cosas con las deformaciones de la visión. Entonces eso es lo que tenemos que traducir nosotros a este sistema que es bastante más abstracto. Esto es lo que sería visible. Bien, y ahora veamos lo que sería no visible. Sería esta arista de acá. Esto lo voy a hacer con lápiz B o algo por el estilo. Esta arista de acá. No tiene que haber suciedad, tiene que haber uniones perfectas. Esto llega hasta este plano de acá. Como ven, acabo de dibujar rápidamente una vista de no es la que están pedidas, no es una distinta. Pero ustedes con este mismo criterio, y acabo de terminar. A ver, ahí está. Y está hecha en medida real, exactamente como lo tienen que hacer ustedes. Y creo que no falta ninguna línea. Y como ven acá, estas son aristas visibles. Esta sería una arista no visible. Tiene un valor distinto. ¿Ven? Arista no visible. Y esta de acá es una línea auxiliar. Por lo tanto, tiene un valor mucho menor. Y bueno, como ven, esta dimétrica se denominaría axonometría dimétrica. Voy a poner acá. Y esta con letras perfectamente dibujadas, ¿no? Como yo hice, ¿no? Este sería el punto A. Este sería el punto B. Aquí estaría el punto C y aquí estaría el punto D. Y esta se llama, es una 7 grados, mira desde el punto A y tiene 42 grados hacia la derecha. Y termino la explicación dándole un poquito de expresión. Ustedes también lo pueden hacer. Esto ayuda bastante acá. Aquí le voy a dar un poquito más de intensidad. Sobre todo porque la idea de acá es, una, no tapar los sistemas constructivos, las líneas auxiliares, no tapar nada, que todo se vea claramente. Pero que este trata de reforzar de alguna forma la expresión del volumen. Sobre todo diferenciando la intensidad que pueden tener los diferentes planos, ¿no? Puedo usar varios colores y asignarle un color a cada cara, o a cada cara que esté sobre diferente plano, pero esto de acá termina de darle un cierto toque de calidad al trabajo que, como les digo, no es obligatorio, pero a quienes les guste dedicarle unos minutos a esto de acá, ayuda a entender lo que estamos haciendo. Con eso termina la clase. Creo que está perfectamente explicado cuáles son las 4 axonometrías dimétricas que tienen que hacer. Así que bueno,
Nos veremos el jueves para continuar con otro trabajo dentro de esta misma línea de axonometrías.